Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir a Oaxaca para conocer un museo que está dedicado a la población infantil. Este es el Museo Infantil de Oaxaca, ex Museo del Ferrocarril, que ya nos estará explicando nuestra invitada, que nos va a estar dando un recorrido por las salas de este museo. Ella es Diana Pascual, coordinadora de difusión de dicho museo. Bienvenida aquí en Museos de México Legendario. Gracias, Marlene. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Pues nos da mucho gusto y sobre todo porque, bueno, Oaxaca es un estado de mucha riqueza cultural, pero cuando escuchamos hablar de un museo infantil nos da como curiosidad. ¿Qué es el Museo Infantil de Oaxaca? El museo nace como un proyecto entre la Fundación Alfredo Harp Elú Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez para rescatar el inmueble de la antigua estación del ferrocarril. Este es un inmueble histórico que data de 1892, pero con el paso del tiempo, con la desaparición del ferrocarril en México, empezó en un declive como edificio, y en la búsqueda de rescatarlo es que en el 2013 se juntan tanto la fundación como el municipio y más organizaciones justamente para rescatar el espacio. Se decide que se le va a dar un giro infantil debido a que, como mencionas, Oaxaca es un estado que tiene mucha cultura, pero no tiene espacios para niños. Entonces se gesta este proyecto y es así que el día 3 de marzo de 2017 se funda el Museo Infantil de Oaxaca. Mencionas que la Fundación Alfredo Harp Elú es como uno de los promotores. Sí. ¿Esta fundación a qué se dedica? ¿Cuáles son, pues, los objetivos? Y que esto lo orilla justamente a cumplir con esa labor de crear este museo. Bien, el trabajo con la fundación es bastante extenso, ¿no? Se dedican mucho a cultura, de hecho son promotores culturales en Oaxaca, junto con otros espacios, somos espacios hermanos, el Museo de la Filatelia, el Centro Cultural San Pablo, las bibliotecas BS Infantil, son muchos espacios a los que se dedica la fundación a ayudar de manera filantrópica. Entonces, es así como se genera el apoyo hacia el museo. En esta labor que tiene el museo de justamente lo que son el fomento de algunos valores, como es el cuidado del medio ambiente y de los animales, ¿cómo lo hace o cómo es este fomento dentro del museo? Cuando nace el museo en el 2017 se plantea con objetivos bastante claros. El primero es el rescate del patrimonio natural y cultural en Oaxaca, tanto rescatarlo como difundirlo y darlo a conocer. Debido a que nuestro público son niños, es también buscar una forma interactiva y didáctica de que los niños tomen interés en estos temas. El museo trabaja de una manera bastante curiosa. Tenemos temáticas que son temporales, no tenemos como una colección como permanente, sino que vamos trabajando diferentes artistas oaxaqueños. Por ejemplo, cuando se gestó el museo, trabajamos con Rodolfo Morales, que es un pintor oriundo de Ocotlán de Morelos, aquí en Oaxaca. Entonces, todos los espacios del museo se vistieron de Morales. No pudimos contar con las pinturas originales, pero teníamos reproducciones de las pinturas para que los niños las conocieran. Teníamos actividades inspiradas justamente en lo que hacía el maestro Morales, el maestro del color, en el que los niños se adentraban en la restauración de retablos, que fue un trabajo que hizo el maestro Morales en Segache, aquí también en Oaxaca. Pero bueno, nosotros lo adaptamos a una actividad infantil en el que los niños pintaban como retablos o pintaban espejos.
mientras los educadores justamente le podían contar a los niños cuál había sido la labor que había hecho el maestro Morales en Oaxaca, ¿no? Para el rescate de la cultura, y así cada uno de los espacios del museo se pintó justamente de las actividades inspiradas en el maestro Morales. Esta exposición, que se llamó Rodolfo Morales, Maestro del Color, duró del 2017 al 2019, y a partir del 2019 a la fecha se cambió la temática a otro pintor oaxaqueño, que es Rufino Tamayo. Actualmente el museo está trabajando en colaboración con la Fundación Olga y Rufino Tamayo para que ahora las actividades sean dedicadas al maestro Rufino Tamayo. Nuevamente los espacios del museo, todos los espacios del museo se transformaron, se cambió la distribución de los espacios para dar pie a el desarrollo de la exposición didáctica Las Sonrisas de Tamayo, que es la que estamos trabajando actualmente. Y dentro de nuestra labor, que es justamente el rescate de los maestros oaxaqueños, tenemos otros programas educativos. Como mencionabas, tenemos el programa educativo Semilleritos, que es nuestro programa de educación ambiental. Lo llamamos semilleritos porque, bueno, creemos que nuestros niños son como pequeñas semillas que justamente si cuidas y procuras van a crecer en algo grande, y de hecho nuestros espacios de trabajo se llaman parcelas de aprendizaje para hacer esta relación entre que los niños son semillas y unificar o juntar todos nuestros programas educativos. Creo que la labor que hacen a mí me parece muy interesante, porque yo creo que la labor de los museos también es justamente, aparte de difundir la cultura y crear un poco la historia y mostrarla, bueno, en este caso este museo primero abarca a un público infantil y es muy fácil a lo mejor ir a un museo lúdico y el museo a lo mejor juegas, ahí estás ahí aprendiendo, ¿no? Pero quizá ahorita con lo que mencionabas de esta nueva exposición que van a ver con la obra o con parte de la historia de Rufino Tamayo, vemos primero, la identidad del Estado. Están mostrando a un pintor que revolucionó el arte mexicano, pero principalmente que es oaxaqueño. Y yo creo que ahí a mí me gustaría que nos puedas platicar un poquito más de esta exposición que van a poner. ¿Están abiertos? ¿Está cerrado su museo? ¿O cómo pueden apreciar este trabajo? Por el momento, el museo se encuentra cerrado. Desafortunadamente por la situación, como dices, trabajamos con un público muy delicado, entonces pensando justamente en la seguridad de los niños, actualmente el museo está cerrado, no tiene las puertas abiertas, pero Las Sonrisas de Tamayo es una exposición que comenzamos de hecho en el 2019, ¿no? La exposición más reciente del museo es justamente Las Sonrisas de Tamayo, que tiene la temática de pintor oaxaqueño, en el que exploramos diferentes áreas de la vida del pintor, ¿no? El museo es un espacio bastante amplio para trabajar. Como te comentaba, el museo se encuentra en la antigua estación del ferrocarril, entonces son dos edificios básicamente, ¿no? Tenemos un edificio que es la entrada principal, que se le llamaba en épocas del ferrocarril el Torreón, que es el edificio en el que está, bueno, tenemos dos salas de exhibición dedicadas al ferrocarril porque debido al inmueble histórico en el que estamos no queremos dejar morir este tema, sino que nos interesa también el rescate de la memoria ferroviaria. Está la ABS Ferrocarril, que es otro proyecto de la Fundación Alfredo Harp, que es básicamente una biblioteca especializada para niños. Y tenemos otro edificio, que es un edificio largo que también en tiempos de ferrocarril se le llamaba como nave. Entonces nosotros seguimos llamándolo nave principal. Las exposiciones didácticas que realiza el museo se desarrollan en el área de nave, que es el edificio más grande. Es un edificio largo y bastante ancho, en el que lo podemos dividir por áreas. Actualmente este edificio, con la exposición didáctica de Las Sonrisas de Tamayo, está dividida en 5 áreas: arqueología, sabores, plástica, gráfica y música. Y cada una de las áreas tiene diferentes actividades que están encaminadas a diferentes etapas de la vida del maestro Tamayo. Por ejemplo, arqueología
El maestro Tamayo, de hecho, tiene el Museo de Arte Prehispánico aquí en Oaxaca. Era una parte que a él le gustaba mucho trabajar, el arte prehispánico, las formas. De hecho, trabajó mucho tiempo para el rescate de estas piezas y en esta sección de arqueología los niños justamente juegan con el arte prehispánico a identificar figuras, a identificar formas, hacen esculturas de barro. Sí son actividades encaminadas a niños, en donde son también sencillas, pero también viene un trasfondo educativo al contarle a los niños justamente las historias que hay detrás de estas figuras. En el área de sabores, que es una de las partes favoritas de los niños, tenemos un mercado, un pequeño mercadito, debido a que Rufino Tamayo durante su infancia con su tía Amalia estuvo en el mercado de la Merced y él, el maestro Tamayo, siempre dijo que su primera lección de color fue en el mercado, distinguiendo las frutas, sus diferentes colores, tonalidades. Entonces él le tenía mucho aprecio justamente a los mercados y es lo que quisimos reflejar nosotros en el área de sabores, darle a los niños también una lección de color, que aprendieran de las tonalidades, cómo existen diferentes tipos de verdes, diferentes tipos de rojos, pero que también recordaran justamente las raíces en Oaxaca, ¿no? Los mercados en Oaxaca siempre están llenos de gente, de colores, de sabores, de olores, de comida. Entonces queríamos justamente rescatar esta parte. La sección de gráfica también es bastante interesante. El maestro Tamayo desarrolló una técnica de gráfica, que es una técnica que son impresiones, que se llama mixografía. Él se daba la libertad creativa de juntar muchos materiales en una placa y a partir de esa placa llenarla de tinta y hacer como varias impresiones de una misma escena, ¿no? Como si fuera un sello, se podría decir de alguna manera. Y justamente esta es nuestra área más libre para los niños, como tú crea lo que tú quieras. Tú eres libre de crear, aquí no hay cosas bien y cosas mal, sino es únicamente que tú te dejes llevar. En el área de plástica hacemos justamente memoria a su trabajo como pintor, ¿no? Tenemos los cabelletes, presentamos reproducciones de las obras para los niños, para que conozcan diferentes etapas del maestro Tamayo. A los niños se les enseña desde cómo ir del punto a la línea, a las diferentes figuras. Y finalmente, en el área de música exploramos es algo más creativo, no algo más libre. Muchos no saben, por ejemplo, que el maestro Tamayo conocía a su esposa Olga en el Conservatorio de Música, ¿no? En México. Muchos no saben que justamente tocaba la guitarra y que la música sí tuvo un impacto en su vida. Entonces quisimos explorar esta parte más desconocida de Tamayo y mostrarla al mundo, porque a los niños les encanta la música. Siempre los niños están tocando instrumentos, están silbando, están cantando. Entonces, sí hay una conexión entre los niños y la música. Y cuando les dices, bueno, a ver, Tamayo se dedicaba a todas estas cosas, también los niños dicen, hey, yo no quiero ser una sola cosa en la vida, quiero hacer todas estas cosas. Entonces, creemos que son áreas que le dan mucha inspiración y libertad también a los niños de decir, yo quiero tocar música y eso no me va a detener de que también quiero pintar y también quiero dibujar. Entonces, creemos que son espacios que motivan mucho a los niños a desarrollarse en diferentes áreas y ya después si encuentran algo que les apasiona mucho o se quieren especializar en una cosa, bueno, también depende del niño, pero pues mientras tanto tenemos como todo este abanico de posibilidades para que los pequeños exploren. Me parece una forma muy interesante y también no solamente para los niños, yo creo que también los papás o quienes acompañan a estos niños también pueden aprender, por ejemplo, que estas primicias que das, que dices, bueno, hay gente que no sabe que conoció Tamayo a su esposa en el conservatorio. Las personas que estamos escuchando esto, se nos hace un dato muy interesante y no me imagino cuando están jugando porque como es un museo donde también entra la parte lúdica y en todo momento los niños están aprendiendo, me imagino a las niñas, por ejemplo, a los niños en el mercadito, este mercadito que dices, sí. Y el recordar cómo estaba el mundo de Rufino Tamayo, cómo estaba lleno de sabores, de colores, y quizá se proyectan también a salvar esas tradiciones de los mercados que, bueno, siglos tienen, ¿no? Que en nuestro país son muy tradicionales, esos mercados desde la época prehispánica, y justamente ahí entra otro dato. Rufino Tamayo, cómo hace
la importancia de la parte prehispánica en su mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es como los niños van aprendiendo. Ahorita, por ejemplo, que no está abierto, ¿esta exposición va a permanecer ahí hasta que se vuelva a abrir, o los niños pueden aprender también a lo mejor por algún medio digital, no sé, páginas de Facebook, páginas oficiales? Sí, por el momento, afortunadamente, la Fundación Olga y Rufino Tamayo ha sido muy ofensiva con esta situación. Entonces, una vez abierto el museo, esta exposición va a perdurar todavía un tiempo. La verdad, todavía no lo hemos considerado como cuánto, pero la exposición va a seguir cuando el museo abra las puertas. Pueden ver la exposición muy rápidamente, por lo menos en la parte visual, en la página web. El museo tiene la página mio.org.mx, en el que, bueno, estamos subiendo material para que justamente vean nuestras exposiciones. Actualmente estamos trabajando también en una página más interactiva, más didáctica. Digo, este es un proyecto que apenas estamos gestando. La situación nos tomó por sorpresa y pues bueno, trasladar nuestros contenidos que son tan presenciales, tan de estar con los niños a una cuestión digital, es algo que nos ha tomado pues tiempo, pero esperamos que pronto esté en nuestra página justamente de recursos educativos para que los niños jueguen, para que los niños no se olviden justamente de esta parte de estar explorando constantemente. También en redes sociales, por ejemplo, estamos en Facebook como Museo Infantil de Oaxaca, Mío. En este damos más a conocer la vida del museo al interior de sus puertas. Digo, a pesar de que el museo está cerrado, nosotros seguimos trabajando de manera constante. Debido a la situación, hemos tenido la oportunidad de poder voltear a ver más el lado ferrocarrilero. Como te comento, estamos en la antigua estación del ferrocarril. Entonces, uno de los compromisos del Museo Infantil era justamente de sí vamos a trabajar con los niños, sí son nuestro público, pero no vamos a dejar de lado la historia ferrocarrilera que en Oaxaca tiene más de 100 años. Entonces, en nuestras redes sociales sí tocamos un poquito más el tema de justamente la historia ferroviaria. Pues a mí me gustaría ir a un corte. Vamos a regresar justamente para que nos platiques también de este tema que van a desarrollar, lo que nos estás platicando, la parte ferroviaria, sin antes decirle a la gente que, bueno, que sepan que en el Museo Infantil de Oaxaca, una vez que se abra la pandemia, que esté todo en orden y con la sanidad que tiene que, las medidas sanitarias, bueno, pues aquí nos está esperando Las Sonrisas de Tamayo, una exposición dedicada a los niños que se realiza gracias a la colaboración de Fundación Olga y Rufino Tamayo, y que, bueno, como nos dice nuestra invitada Diana Pascual, quien es coordinadora de difusión de este museo, bueno, es una exposición que realmente puede ayudar mucho a los niños a comprender tanto la vida del gran artista oaxaqueño como el entorno reflejado en nuestra actualidad. Ya regresamos con más de Museos de México Legendario de visita en el Museo Infantil de Oaxaca. Ya volvemos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario.
Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos a Museos de México Legendario, hoy de visita en el Museo Infantil de Oaxaca, MIN. Es un museo que, como nos dice nuestra invitada, Diana Pascual, quien es coordinadora de difusión de dicho museo, pues este espacio está apoyado tanto por el gobierno federal municipal como por la Fundación Alfredo Harp Elu, quienes se han dedicado principalmente pues a rescatar esos valores en varias áreas, como nos explicaba nuestra invitada. Históricamente se sabe que hace 125 años el ferrocarril llegó pues al barrio de Santa María del Marquesado, en la ciudad de Oaxaca, pero ¿cuál es la importancia o qué nos puede dar de relevante y los datos históricos que ustedes tienen para ilustrar esto? Como mencionabas, justamente la historia ferroviaria en Oaxaca comienza hace más de 100 años, el 13 de noviembre de 1892, con la inauguración de la estación en la terminal Oaxaca por el entonces presidente Porfirio Díaz y el gobernador Gregorio Chávez. Y este inmueble fue edificado justamente con la finalidad de conectar a Oaxaca con el resto del país. Una leyenda o una historia ferrocarrilera, no hay documentación concreta de esto, no es como que exista una fuente, pero los ferrocarrileros muchas veces nos han contado que cuando se inauguró la estación se sembró un árbol. Siempre se ponía un clavo de plata y sobre el clavo de plata se sembraba un árbol, el clavo para simbolizar que la obra estaba terminada y el árbol para simbolizar la prosperidad que se esperaba que las obras brindaran a Oaxaca. Y en la antigua estación, en el edificio de la antigua estación, tenemos un higo, ¿no? Nosotros consideramos que es uno de los árboles más importantes porque, bueno, este higo, la edad de este árbol, empata justamente con la edad de esta historia ferrocarrilera en Oaxaca, que se nos hace como muy interesante. La historia ferrocarrilera en Oaxaca es bastante amplia. Nosotros tenemos afortunadamente contacto justamente con diferentes ferrocarrileros que, bueno, les tocó vivir la última parte del ferrocarril y que nos cuentan cómo fue el funcionamiento, cómo fue vivir justamente en épocas del ferrocarril, los carros campamento, los diferentes puestos que había. Y al momento de que el museo se crea, se hace el compromiso de que también se va a buscar rescatar esta memoria ferrocarrilera. Y para el rescate de la memoria hemos tomado diferentes vías de acción. Por ejemplo, tenemos mucho contacto con los ferrocarrileros. Tuvimos una exposición que se llamó justamente Rostros Ferroviarios, que retrata a los ferrocarrileros que siguen aquí en Oaxaca y que también nos contaron sus anécdotas, ¿no? También tenemos entrevistas con ellos, porque justamente tenemos la fortuna de contar con todavía testimonios orales de viva voz de quienes le dieron vida al ferrocarril en Oaxaca. Entonces, nuestra relación con los ferrocarrileros es bastante estrecha, ¿no? Tenemos entrevistas, nos han contado datos curiosos de la estación, de dónde proviene la cantera con la que se hizo el inmueble. Tenemos como esos datos que se nos hacen muy interesantes y que valen la pena rescatar. Esa es una cuestión como un poco más informal, ¿no? Como el hecho de poder entrevistar a los ferrocarrileros, tener incluso charlas casuales, es una forma un poquito más informal de mantener esta memoria viva, pero que creemos que es muy importante debido a que, bueno, los ferrocarrileros tienen mucho que contar y es justamente charlar con ellos lo que nos da la posibilidad de obtener todos estos datos que quizá la gente dentro de un aspecto más formal no consideraría relevante. Pero bueno, en un aspecto más formal, el museo actualmente ha trabajado 2 archivos de documentos, ¿no? Uno de el señor Manuel R. Palacios, fue un alto cargo Ferrocarriles Nacionales de México en su entonces, y su hijo Manuel Palacios Luna nos hizo el favor de donarnos
una serie de documentos que tenía su padre, Manuel R. Palacios, que tienen información de cómo funcionaba el ferrocarril, ¿no? Es la memoria escrita, son documentos, son actas de cómo funcionaba el ferrocarril y que, bueno, deciden justamente donárnoslo y de parte del museo se hace el resguardo de estos archivos, empezamos a trabajar con más organismos, ¿no? Con ADAVI de México, que son justamente especialistas en el resguardo de archivos, y finalmente se logra hacer un convenio con el Archivo General del Estado de Oaxaca para que este archivo sea resguardado justamente por el Archivo General, por el AGEO. Entonces, el museo ha sido más bien un vínculo entre los archivos existentes del ferrocarril aquí en Oaxaca y el AGEO para el resguardo. Actualmente el museo ha trabajado el archivo de Manuel R. Palacios, que es el que te comento, ¿no? Nos lo donaron, el museo realizó la gestión y de Oaxaca el archivo del sindicato, ¿no? Aquí en Oaxaca, el sindicato ferrocarrilero, la sección 22, tuvo su edificio en la calle de Crespo 103. Sin embargo, como te contaba, también el declive del ferrocarril llevó al prácticamente abandono de este edificio y con él los documentos. Y son documentos que muchas veces no se le vio el valor en ese entonces, pero que ya que se puede ver a la distancia, te das cuenta que claro que es una parte importante de la historia de Oaxaca, ¿no? Saber cómo fue el ferrocarril en Oaxaca, qué procedimientos seguían, cómo se trabajaba, cómo era ser un ferrocarrilero de a pie, ¿no? Día a día, trabajar en las vías, es un tema que realmente vale la pena rescatar, porque es parte de nuestra historia. El ferrocarril en Oaxaca tuvo un impacto impresionante, ¿no? Antes, para viajar de Oaxaca a la Ciudad de México, uno se tardaba 2 semanas en animal, pero a raíz del ferrocarril, este viaje se reduce a 14 horas. Entonces, claro que conectó a Oaxaca con el resto del país, claro que tuvo un impacto económico y es importante reconocer justamente el valor que tuvo este medio de transporte en nuestro país y sobre todo en nuestro estado. Entonces, todos los archivos que tenía el Sindicato Ferrocarrilero, que es justamente una asociación que nace en defensa del trabajador ferrocarrilero, estaba en un estado de abandono, pero gracias a que hubo interés tanto por parte de diferentes instituciones, ¿no? De la Fundación, del Archivo del Estado, es que se logra rescatar este archivo. El museo también fue intermediario porque, bueno, nosotros tenemos contacto con los ferrocarrileros, más una cuestión de gestionar, de ayudar a que todo esto se moviera, es que también el archivo del Sindicato Ferrocarrilero ya se encuentra en el Archivo General del Estado de Oaxaca para su resguardo. Todavía nos falta más trabajo por hacer, pero por el momento estamos bastante contentos tanto de que el archivo de Manuel R. Palacios como que el archivo del Sindicato Ferrocarrilero ya se encuentre en las instalaciones del Archivo General del Estado de Oaxaca, porque bueno, a partir de que ya está en este edificio, empieza su trabajo tanto de conservación como de difusión. Esperamos que en un futuro ya esté disponible a público justamente el archivo del ferrocarril en las mejores condiciones posibles para que todas las personas interesadas puedan conocer detalles interesantes de cómo fue la historia del ferrocarril en Oaxaca. Muy importante porque justamente como lo mencionas, son documentos importantes que estarían dándose a conocer, se estaría también consolidando este proyecto del rescate del ferrocarril y sobre todo, bueno, pues también este espacio que por un lado está dedicado a los niños, también puede retomar también un poco el dedicarlo también al resguardo de la historia y que los adultos también tengan conocimiento de este. Ya casi estamos por terminar el programa, pero a mí me gustaría saber, cuando describes, el museo no tiene una exposición como tal fija, sino son proyectos que se van exponiendo y son exposiciones. Pero ¿cómo se distribuye? Porque también me imagino que hay vagones del ferrocarril o ¿cómo está distribuido el museo? Bueno, la entrada principal del museo es por Calzada Madero 511. Entrando está el primer edificio, que es el Torreón, así se llamó en tiempos del ferrocarril específicamente a ese edificio.
en tiempos del ferrocarril, este torreón era la taquilla, era una sala de espera y era un pequeño hotel para viajeros. Los viajeros que llegaban y su tren salía hasta el día siguiente, bueno, se podían quedar en este espacio. Ese fue en tiempos del ferrocarril. Actualmente alberga oficinas administrativas, la ABS Ferrocarril, que como te comentaba es otro proyecto independiente de la fundación, pero que comparte espacio con nosotros. Tenemos el vestíbulo, que normalmente se emplea como sala de exposiciones, y tenemos una sala que sí está dedicada exclusivamente a la exposición de temas ferrocarriles. En el vestíbulo, bueno, tenemos un poquito más de temas al momento de exponer. Hemos podido colaborar con ilustradores, con más artistas, justamente para exponer arte en Oaxaca, pero la sala del ferrocarril, la sala permanente del ferrocarril, está dedicada exclusivamente a exposiciones que sí son un poco más adultas, pero con la temática ferrocarrilera, justamente para no dejar de lado esta parte de la historia de Oaxaca. Hemos tenido diferentes exposiciones, ¿no? Desde las Cumbres de Maltrata, que son una serie de fotografías, justamente esta fracción que así se llama como Cumbres de Maltrata, en otra parte de México. Tuvimos una exposición en colaboración con Playmobil, digo, en un intento, en un esfuerzo por hacer el tema del ferrocarril. Ese le gustó mucho a nuestros niños, les gustaba mucho ver las figuritas y cómo el tren rodeaba la ciudad. Y bueno, esto da pie a que los niños también se interesen en la historia ferrocarrilera. Ese es el primer edificio, oficinas, BS y la sala permanente del ferrocarril. Saliendo, justamente como estaban estructuradas las estaciones, están los andenes. En el andén norte, que es el andén en el que trabajamos más, normalmente ponemos exposiciones itinerantes. Hemos trabajado también con temas de el manejo de la bicicleta, ¿no? El Museo Infantil tiene su propio programa educativo enfocado en el uso de la bici, que es Mío sobre Ruedas, en el que impulsamos el manejo justamente de la bici como un medio de transporte más amigable, con diferentes beneficios, ¿no? Tanto como para la salud personal de los niños como para el medio ambiente en general. Bueno, en el andén exponemos justamente este tipo de temas, carteles de bicicletas, también carteles, por ejemplo, con la vida de Rufino Tamayo, ¿no? El andén nos sirvió como una parte introductoria. Y más adelante tenemos el segundo edificio, que es el que te comentaba, el de la nave principal, que se puede dividir en diferentes secciones. Actualmente, pues por la exposición está dividido en 5. Y es la nave principal en la que se desarrolla como toda la exposición didáctica infantil, ya sea la de Morales en su tiempo o actualmente la de Rufino Tamayo. Y efectivamente tenemos los vagones, que bueno, estas son áreas un poco más libres. A veces nuestros talleristas necesitan espacios más grandes. Bueno, los vagones siempre son un espacio que está más abierto justamente a las necesidades de los talleres que realizamos. La última parte del museo es un huerto, porque el museo se dedica también a cuestiones del medio ambiente. Piensa de la importancia del cuidado del medio ambiente dentro del museo. Y tenemos otro árbol que es el ahuehuete, ¿no? El museo infantil tiene la suerte, la fortuna de contar con 2 árboles notables reconocidos por el estado de Oaxaca, que es tanto el higo del valle, que es el que te comento de esta cuestión de que fue sembrado cuando se inauguró el ferrocarril, y el ahuehuete. El ahuehuete es el árbol más viejo dentro de la ciudad de Oaxaca. Es un árbol que tiene más de 1500 años y en primavera reverdece, que ha sido muy querido por el barrio del Exmarquesado, que cuando se dañó, bueno, se buscó la forma de crearle un soporte justamente para que no se cayera. Entonces, con la existencia de estos 2 árboles notables en el museo es que también nacen los programas de educación ambiental, en el que tomamos conciencia de que cuidar de estos 2 árboles notables es toda una responsabilidad, y sí es una responsabilidad del museo, pero también enseñarle a los niños qué tan importantes son los árboles dentro de nuestro entorno. Pues yo creo que eso es lo que a mí me gusta de este museo, que tiene una gran variedad y sobre todo, insisto, la identidad cultural de Oaxaca, que me parece muy importante y que eso rescata todos los museos, ¿no? Que
un museo que muestra esa identidad, bueno, pues ya creó el valor también en los niños y luego en las nuevas generaciones. Bueno, pues ya nos vamos a ir, ya estamos por terminar el programa. ¿Algo más que quieras agregar para despedirnos? ¿Alguna invitación? Sí, pueden seguir nuestras noticias y nuestras actualizaciones a través de redes sociales. En Facebook estamos como Museo Infantil de Oaxaca, Mío. En Instagram y en Twitter estamos como @museomío y bueno, en nuestra página web mio.org.mx. Pues muchísimas gracias, Diana Pascual, coordinadora de difusión del Museo Infantil de Oaxaca, por haber estado con nosotros aquí en Museos de México Legendario. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por escucharnos y acompañarnos. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.